Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Como cada reunión de los días domingo, le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener este espacio con la única finalidad de seguir buscándolo a Él, con la única finalidad de pedirle a Dios que permita que su Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Particularmente que el Espíritu Santo de Dios pueda dirigir en esta mañana, media tarde, esta reunión y que Él nos hable, que su palabra nos sea revelada y que su palabra haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, recordando lo que está escrito en el libro de Isaías, el profeta, en donde el profeta expresa, Dios le revela y dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Después el profeta hace una pregunta y dice, ¿quién podrá conocerlos? ¿Quién podrá conocer los pensamientos de Dios? Y sigue preguntando, ¿quién podrá conocer los caminos de Dios? Al respecto, la Biblia me señala en el libro de Proverbios, que hay caminos que para el hombre natural, le parecen correctos, pero hace un llamado de atención señalando que muchas veces estos caminos son caminos de muerte, son caminos que pueden alejarnos de la presencia y del favor de Dios. Y al alejarnos de la presencia y del favor de Dios, el resultado de ir por esos caminos es que podemos encontrar frustración, tristeza, angustia, desesperación. Pero yendo en los caminos de Dios, el término del camino que conduce a la casa de Dios es alegría, es gozo, es fe, es la esperanza bendita de una vida eterna. Por lo tanto, cada día tenemos tanto por agradecerle a Dios por todos y cada uno de sus favores, expresados en la palabra de Dios como sus misericordias. Dice el salmista, oh Dios, porque tus misericordias son nuevas cada día. Al despertarnos, al ser testigos de la misericordia de Dios, nuestros corazones debieran convertirse en corazones agradecidos, más allá de cualquier circunstancia. En una de nuestras reuniones pasadas, leíamos el libro de Santiago, en donde Santiago se dirige a los hermanos en la iglesia y les dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en distintas pruebas. Hablamos al respecto. Pareciera un pasaje contradictorio. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y en la práctica, cuando nosotros atravesamos por pruebas, lo menos que tenemos es gozo. Lo que tenemos es una gran preocupación. Tenemos expresiones de preocupación, de tristeza, de ansiedad. Lo que menos reflejamos es gozo en medio de las circunstancias adversas. Pero la palabra del Señor me exhorta y quiere llevarnos precisamente ahí, a ese punto, para que la palabra de Dios se haga una realidad en nuestras vidas.
cuando me anima, cuando me exhorta y me dice, por nada, por nada, por nada estén afanosos. Creo que es bastante claro el versículo. Y no obstante, en el ir y devenir de la vida diaria, nos preocupamos por todo, dependiendo si somos hombres o mujeres, si somos padres o somos hijos, si somos amigos o vecinos. Nos preocupamos por todo. Y no solo nos preocupamos por todo, sino que con mucha frecuencia caemos en el punto de señalar la vida de los demás, porque quizás esto distrae nuestra atención de lo que nosotros mismos estamos experimentando. Por lo tanto, la palabra del Señor me exhorta y dice, por nada estéis afanosos, sino antes sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. Y es impresionante cómo al señalar versículo tras versículo nos va enlazando con otros versículos. Al decir que nuestras peticiones deben ser presentadas delante de Dios, nuestro Señor Jesucristo expresó, dijo y cito, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados. Yo los voy a hacer descansar. Y quizás en lo que menos pensamos cuando estamos trabajados, cansados, preocupados, angustiados, tristes, enfermos, en lo que menos pensamos es ir delante de la presencia de Dios, es ir delante de la presencia del Hijo para decirle, Señor, vengo a traer mis cargas a ti, no puedo. No puedo, pero si nosotros lo comprendiéramos y lo entendiéramos, entonces iríamos delante de su presencia para decir, Señor, pongo en ti todos mis afanes, todas mis preocupaciones, todas mis cargas. Es posible que algunos o muchos o todos ustedes, todos nosotros, el día de hoy nos encontremos en esa situación, situaciones que resolver. No importa cuál sea nuestro papel, si somos padres, hijos, amigos, hermanos, si tenemos capacidad de liderazgo en una situación de trabajo, o somos colaboradores, o somos empleados, no importa qué, siempre estamos tan afanosos, tan preocupados por todas las cosas. Y Dios me exhorta y me dice, ven, 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 pongámonos a cuentas. Y al decir pongámonos a cuentas, simplemente Dios quiere demostrarnos que Él es Dios y quiere abrazarnos y decirnos, yo soy Dios, y aquellos que han recibido al Hijo, que han recibido a nuestro Señor Jesucristo, son mis hijos. Así lo dice la palabra del Señor. Le damos entonces gracias, gracias, gracias al Señor por este día. Le damos gracias porque nos permite tener su palabra en todo tiempo y en todo momento. Le pedimos al Señor que envíe de su Espíritu Santo esta mañana para que nos dé comprensión, entendimiento y revelación de su bendita palabra y que nos hable, que nos hable. La semana pasada, la reunión pasada, les compartí una proclamación. Me gustaría repetirla el día de hoy. Me llamó la atención porque mi esposa en la noche del jueves estaba yo ya listo para dormir, estaba acostado y de repente me llamó la atención porque dijo, oye, muchas gracias por la proclamación de hoy, muchas gracias por la proclamación que me llegó a través del celular, trajo mucha paz a mi corazón.
Y esto es una prueba de que el hombre de ninguna manera es el que hace algo. Cuando yo escribí la proclamación, pues simplemente le pido dirección al Señor y que Él nos hable a través de su palabra, y la proclamación está en base a la palabra de Dios, a distintos versículos. Personalmente, la proclamación habla de Dios y habla de su Hijo y habla de que Él está en control de todas las cosas. Pero uno nunca sabe las cosas que necesitan los demás, pero Dios sí lo sabe. Y esta mañana, Dios sabe lo que cada uno de ustedes necesita. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Dejemos entonces que el Señor actúe a través de su Espíritu Santo y que traiga paz a nuestras almas este día. Este día. No puedo decir que el día de mañana o dentro de un mes o dentro de un año, porque la palabra de Dios dice este día, este día. El Señor alimentó un pueblo en el desierto. Cayó maná del cielo. Y el Señor les dio una serie de indicaciones cuando ellos se levantaran en la mañana a recoger este alimento llamado maná, y que dice que eran como hojas de culantro, así lo expresa la Biblia. Y el Señor les dijo que recogieran lo que necesitaban, que no recogieran menos y no recogieran más, sino únicamente lo que necesitaban para ese día. Ciertamente nunca falta en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza humana, que hubo quienes tomaron de más pensando en guardarlo, en tener provisión para el siguiente día o para los días venideros. Si ustedes no lo saben, déjenme decirles que estos que acumularon de más, el alimento se agusanó. No era útil para el día siguiente. No podían comerlo. Porque cuando Dios da una indicación, debemos de confiar en esa indicación. Hay una razón para ello. Y así como a ese pueblo el Señor les dio la indicación de que recogieran el alimento justo para ese día, no más. Y dice que recogían exactamente, que a nadie le sobró y a nadie le faltó, sino que era la porción que ellos necesitaban cada día. Y el día de hoy, Dios quiere darte a ti lo que necesitas hoy. Hoy, justo hoy. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Necesitas consuelo, el Señor va a traer consolación a tu vida. Necesitas exhortación, el Señor va a traer exhortación a tu vida. Necesitas una palabra que te dé un consejo para resolver una situación, el Señor la va a traer a tu vida. Necesitas una palabra de aliciente, el Señor va a traer palabras de aliento. Necesitas una palabra de sanidad, el Señor la va a traer. No la trae ningún hombre, no la trae ningún representante, la trae Dios mismo a través de su palabra que llega a nosotros en el soplo de su Espíritu Santo para hacer lo que el Señor quiere que haga. La oración del Padre Nuestro, en la oración que nuestro Señor Jesucristo les dio a sus discípulos cuando estos le dijeron: enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Y he pensado mucho en esta expresión, enséñanos a orar. Andaban con Él, estaban con Él, compartían el alimento con Él, se subían a la barca con Él, iban a las aldeas con Él, estaban todo el tiempo con Él y eran testigos de la manera en que nuestro Señor Jesucristo vivía. Ellos eran testigos de la comunión que tenía nuestro Señor Jesucristo con el Padre.
Eran testigos de cómo nuestro Señor Jesucristo se retiraba a solas para orar, para estar con el Padre. Eran testigos de esto. Y eran testigos de las cosas que ocurrían a su alrededor. Y en medio de todo esto, aún siendo testigos, ellos tenían una necesidad en su corazón y decían: enséñanos, enséñanos, enséñanos a orar. Y es en este contexto en donde nuestro Señor Jesucristo les da la oración maestra del Padre Nuestro. Y llegamos a una oración en donde dice: y el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. La misma indicación que Dios le dio al pueblo cuando estaba en el desierto e iban camino de la tierra prometida. Hay una razón para ello. En la parte que Dios me permite entender es igualmente tomar la palabra para hoy. No tratar de apresurar y leer todo el capítulo o todo el libro y hacer disertaciones. Tomar la palabra que el Señor tiene para hoy. Y el Señor tiene palabra para nosotros el día de hoy. Le damos gracias y le agradecemos al Espíritu Santo por permitir que abra nuestros pensamientos, que abra nuestros sentidos para poder atesorar y comprender la palabra del Señor. Dice la proclamación: yo proclamo hoy que la cruz de Cristo, que para muchos es locura, para mí es poder de Dios. Aunque mi cuerpo esté debilitado por la enfermedad, mi alma se fortalece en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, el cual es nuestra sabiduría, nuestra justificación, es nuestra santificación, es nuestra redención. No me glorío en mis propias fuerzas, no me glorío en mi propia salud, en mi propio estado. No me glorío en mi propia sabiduría o entendimiento humano, porque Dios dice que Él toma a lo débil para hacerlo fuerte, que Él toma lo insensato de los hombres para hacer al hombre más sabio entre los sabios de este mundo. Me glorío únicamente en el Señor. Hoy reconozco que mi vida, que nuestra vida es breve, que la enfermedad que algunos pueden padecer revela nuestra fragilidad humana, pero esta fragilidad debe de llevarme al arrepentimiento genuino. Y al llevarme al arrepentimiento genuino, por consecuencia, debe llevarme para apartarme de las cosas que desagradan a Dios, para apartarme de mis pecados, y que al hacerlo nos permita humillarnos delante de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna, para darnos esperanza bendita de vida eterna. Es por la gracia de Dios y no por las obras, no por lo que yo hago, no por lo que yo me esfuerzo, no por lo que yo considero, sino por la pura, bendita gracia
de Dios que cada uno de nosotros, si hemos creído, somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. La sangre del Cordero, la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en ese madero, nos limpia de todo pecado y nuestra esperanza está segura en Él. Nuestra esperanza está segura en Él. Aunque mis fuerzas, humanamente hablando, me abandonen. Por lo tanto, yo recibo a Cristo como el poder y la sabiduría de Dios en mi vida. Y aunque el mundo no lo entienda, aunque el mundo piense que es una locura, aunque el mundo piense que por seguir a Cristo somos débiles, los que hemos creído sabemos que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona. Le damos gracias, gracias, gracias a Dios. Si tiene su Biblia, puede acompañarme al libro de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 16, que dice, es un texto muy conocido. Yo tengo la oportunidad de trabajar casi simultáneamente en la ciudad de Monterrey y de Saltillo, y en Saltillo particularmente a las 12 del día se escucha una estación de radio y siempre se escucha esta expresión que dice: de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Al decir a su Hijo unigénito, quiere decir que Dios tiene un solo Hijo, al cual engendró. Y aún más, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas ciertamente tenga vida eterna. Juan 3:17 me dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el Antiguo Testamento Dios dice en primera persona, Él está hablando: ¿acaso yo, Dios, quiero la muerte de los malos? La palabra es impío. ¿Acaso yo quiero la muerte de los impíos? Lo que yo deseo es que todas las almas vengan a mí, que ninguna alma se pierda. Pero sabemos que muchas se van a perder. Y se perderán porque no han comprendido y no han entendido y no han atesorado el mensaje de Dios para nosotros, el mensaje de Dios para la humanidad. Y dice Juan 3:18, el que cree en nuestro Señor Jesucristo, el que cree en nuestro Señor Jesucristo no es condenado. Pero el que no cree en nuestro Señor Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre ante el cual, por la pura expresión de este nombre, toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, deberían doblarse ante la sola pronunciación de su bendito nombre. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Continúa diciendo Juan 3:19. Y esta es la condenación. Aquí habla de una condenación. Que la luz vino al mundo,
Y cuando dice que la luz vino al mundo, la palabra de Dios infiere o nos da a entender que el mundo estaba en obscuridad, que el mundo estaba en tinieblas. Y hoy eso mismo ocurre para todos aquellos que viven sin Dios. Están perdidos en sus propios razonamientos. Andan en tinieblas, andan a tientas. No hay luz en sus vidas. No hay claridad. Viven presas del pecado. Viven esclavos del pecado. Viven esclavos de aquel que se levantó en contra del Dios eterno. Y lo que es más, continúa diciendo Juan 3:19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que sale de un corazón que no ha sido tocado y que no ha sido transformado por Dios, generalmente, por no decir que siempre, va en contra de la voluntad de Dios. Lo que sale del corazón del hombre ofende al Creador. Lo que sale del corazón del hombre que no ha sido alcanzado por nuestro Señor Jesucristo, niega e invalida el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No se trata simplemente de decir que creo en un Dios el cual no puedo concebir. No se trata que creo en Dios simplemente porque yo sé que necesito algo, aunque no pueda finalmente yo decir exactamente qué es lo que necesito. Y en esa necesidad creo en un Dios. El ser humano cree en tantos dioses que no son dioses. Podemos revisar las distintas culturas y ver tantas representaciones de Dios, pero que no es el Dios verdadero, no es el Dios real. Tantas representaciones del Hijo, que no es el verdadero Hijo y que no es real. Porque el mundo, aún en medio de esta parte que no logramos comprender, prefiere andar en estos caminos que en los caminos verdaderos, en los caminos de Dios. Porque al hacerlo hay algo que se revela dentro de nosotros y que quiere ir en contra de la voluntad de ese Dios eterno, de ese Dios soberano. Hay algo dentro de nosotros, independientemente de nuestras circunstancias, y aún nuestras circunstancias hacen que esta parte interna de nosotros se revele, aunque no le conozcamos, contra este Dios soberano y eterno y contra su Hijo. Y podemos escucharlo. Es muy probable que muchos de nosotros lo hayamos escuchado aún en nuestras casas, o quizás nosotros mismos lo hayamos expresado. Y que en medio de una gran problemática, en medio de un gran dolor, nosotros podamos experimentar y decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al decir esto, hay algo que nos impide comprender y entender la verdad. Y no pueden entenderla, porque la misma palabra dice que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aunque no sea consciente de ello. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque a veces les decimos a las personas: pero ¿por qué hiciste esto? No lo sé, no lo sé. ¿En qué estabas pensando? No lo sé. ¿Qué te motivaba a hacerlo? No lo sé, no lo sé.
Y de repente hay una pequeña luz que dice, solamente sé que no está bien lo que hice, pero no sé por qué lo hice, no sé por qué actúo así. La Biblia nos responde en relación a esta situación, particularmente en el libro de Romanos escrito por el apóstol Pablo, en donde dice que la carne, nuestra carne, es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y que las cosas espirituales solamente pueden discernirse a través del espíritu que debiera morar en nosotros. Y ese espíritu que debiera morar en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo tener yo el Espíritu Santo? ¿Cómo pueden ustedes tener el Espíritu Santo? ¿Cómo saben que tienen el Espíritu Santo? Porque la palabra de Dios dice que si usted ha reconocido a Jesucristo como su Redentor, como su Salvador, en ese momento, si usted ha creído, si verdaderamente lo ha creído, en ese momento ha venido un proceso en el que la luz viene a su vida y nosotros podemos darnos cuenta de las cosas que están equivocadas en nuestra vida y hay un deseo interno de decir, quiero apartarme de esto y quiero hacer la voluntad de Dios. En ese momento, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo viene a nosotros para ser morada en nosotros y con nosotros. El apóstol Pablo dice, no se engañen, la obra no es de ustedes, no es lo que ustedes quieran hacer. Muchos se levantan diciendo que hacen buenas obras, que tienen una conducta ejemplar, que tratan de hacer lo bueno. Pero el apóstol Pablo dice que la obra no es nuestra, no viene del deseo de mi corazón, no viene de mi intelectualidad, no viene de simplemente para que los demás vean que soy bueno. La obra es obra del Espíritu Santo, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de las cosas que Dios hace en la vida de todos y cada uno de nosotros. Usted da el primer paso e inmediatamente Dios lo respalda. Usted va delante de Dios y dice, reconozco que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Y cuando usted lo haga con un corazón sincero, es probable que usted experimente, que nosotros experimentemos lo que experimentó Pedro cuando reconoció que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Tras un momento en el cual la Escritura dice que Pedro no había pescado, que habían pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Y en la que nuestro Señor Jesucristo les da una indicación de que vuelvan a meter la barca y que vuelvan a echar la red, pero ahora les da una indicación de meter la red en sentido contrario y dice que la red se llenó de peces de tal manera que se rompía y que tuvieron que hablarles a otros para que vinieran a ayudar para sacar esa gran cantidad de peces. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando Pedro viene al encuentro con el Señor, cae a sus pies, cae rendido a sus pies. Y Pedro le dice al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y Pedro expresa un sentimiento profundo de arrepentimiento porque dice, apártate de mí, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Y esta es la experiencia que debiéramos de tener todos y cada uno de nosotros cuando verdaderamente reconocemos que Jesucristo es el Señor. Cuando reconocemos y nos es revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios,
debiéramos de caer de rodillas diciendo: Señor, apártate de mí, apártate de mí. No soy digno, Señor. Porque en ese momento es revelada la naturaleza del hombre, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que permanentemente quiere apartarse de la voluntad de Dios y que al hacerlo ofende al Creador. Pero cuando ese entendimiento viene, uno debiera caer de rodillas y decir: Señor, apártate de mí porque he pecado, a ti te he ofendido. Y el Señor no lo va a juzgar en ese momento. El Señor va a extender su diestra de poder para tomarlo y para levantarlo, para animarlo, para exhortarlo, para abrazarlo, para consolarlo. Esa es la misericordia de Dios expresada cuando nosotros podemos ir delante de su presencia y reconocer al Hijo, reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Porque si va a la luz, entonces va a haber un reflejo de la maldad de sus obras. Juan 3:21 dice: mas el que practica la verdad. Una vez que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo, una vez que nos hemos arrepentido, una vez que hemos reconocido al Hijo de Dios, viene un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Viene un cambio del cual incluso podemos no ser conscientes, pero en el cual el Señor lo va haciendo en el día a día. No se trata solamente de un día, es en el día a día, en el día a día. Es un proceso continuo en el que debemos ser fortalecidos. Empezamos diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El maná fue enviado y tenían que recoger únicamente la porción de ese día. Y de la misma manera, el hombre, nosotros vamos siendo cambiados en el día a día. No es un proceso de la noche a la mañana. No puede usted decir: ay, ayer yo me arrepentí delante del Señor, pero hoy sigo en mi misma conducta, en mi misma manera de ser, sin dar frutos de que mi vida ha sido cambiada verdaderamente. Sino que tiene que haber un reflejo de cómo esto va ocurriendo. Y no importa la situación en la que esté. Personas pueden estar en situaciones de enfermedad y podemos estar convertidos en autoritarios y en tiranos, queriendo que los demás se sujeten a nosotros. Aún en ello hay engaño. ¿Cómo un Dios soberano, cómo un Dios de misericordia puede obrar en la vida de una persona así? Y aún más, por alguna razón que es motivo de reflexión para mí, Dios me permite ver muchas situaciones en las que hay personas enfermas, pero que no están dispuestas a perdonar. No están dispuestas para bendecir a aquellos que los han lastimado y que les han hecho daño. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero el Señor, cuando llegaba con alguien que adolecía una enfermedad o estaba pasando por un problema físico o de alguna naturaleza, el Señor preguntaba: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta obvia. Si alguno de nosotros en necesidad, cualesquiera que ésta sea, económica, familiar, de salud, cualquier situación, si alguien viniera y se diera cuenta de esto y nos preguntara: ¿quieres resolver tu problema? Y si esa persona se hubiera dado cuenta, uno pensaría: pues si te estás dando cuenta, vienes y me preguntas, claro que quiero.
Pero va más allá de una pregunta. Nuestro Señor Jesucristo expresaba y decía: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y llama la atención porque muchas veces la respuesta no es la que debiera darse. Uno debiera responder inmediatamente: sí, sí, sí quiero, claro, claro que quiero. Pero lo que sale de nuestra boca son argumentos. Lo que sale de nuestra boca es falta de credibilidad, falta de fe, falta de confianza. Y empezamos a argumentar muchas cosas. Empezamos a pensar: nadie puede resolver mi problema económico, nadie puede resolver mi problema de que no encuentro trabajo, nadie puede traerme un bálsamo de sanidad para mi enfermedad. Y el Señor pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? En otras palabras, ¿quieres venir a la luz? ¿Quieres venir a la verdad? ¿Quieres venir para conocer al Hijo de Dios? Y este es un acto personal. Este es un acto que nos corresponde a nosotros tomar la decisión de ello. Déjeme llevarlos a un pasaje que está en Lucas 18 y con esto voy a terminar. Lucas 18, 35 al 43. Voy a leer el capítulo completo. Dice: aconteciéndose que acercándose Jesús a una ciudad llamada Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Creo que esta escena la vemos nosotros hoy en día. ¿Cuántas personas ciegas vemos en el transcurso de nuestros días? Y generalmente los tienen pidiendo limosna. Yo no sé si de manera voluntaria o los están usando. Y así está este hombre, un ciego sentado junto al camino, mendigando. Seguramente diciendo: una moneda, por favor, un pedazo de pan, una moneda. Aún en medio de su ceguera está tratando de satisfacer una necesidad. Y el hecho de que hable aquí de un hombre ciego, físicamente, también está hablando de nuestra necesidad personal. Muchos de nosotros nos involucramos en procesos o en situaciones en las que estamos esperando que alguien quiera darnos un poco de cariño, un poco de amor, que alguien quiera darnos un poco de atención. Y estamos ahí esperando que alguien venga para resolvernos una serie de problemas. Cuando la palabra predominante del Señor es: yo no te puse en esa situación, yo te puse ahí como un hijo de Dios, como un hijo del Dios eterno, como un hijo fuerte, como un hijo que es un hijo de Dios, del cual Dios espera que caminemos erguidos, con la frente levantada. Y como dice en la palabra, esforzándonos cada día y siendo valientes cada día. Pero aquí está este hombre, sentado junto al camino mendigando. Lucas 18:36 dice: y al oír que una multitud pasaba, recuerde que está ciego, y al escuchar que había un bullicio ahí, que la gente pasaba, entonces seguramente preguntó: ¿qué está pasando? ¿Qué es aquello? Y esto habla de que había otras personas, estaba rodeado de personas. Yo no sé si de otras personas con limitaciones, con necesidades, o simplemente eran personas que pasaban en el camino y él podía darse cuenta, percibía, aunque no los viera, diciendo: ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Y dice aquí: y le dijeron, no le dijo a alguien, y le dijeron, quiere decir que varios le dijeron que estaba pasando Jesús el Nazareno. Y en ese momento, este hombre ciego
Lucas 18:38, empezó a dar voces. En otras palabras, empezó a levantar la voz. La escritura no lo dice, pero podemos pensar que es probable que haya estado sentado y se levantó. Se levantó en medio de su ceguera y empezó seguramente a tomar alguna posición física para que su voz fuera escuchada. Y dando voces dice que dijo: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, quiero que piense por qué se levantó y por qué dio voces. Ciertamente Jesús está pasando, pero seguramente este hombre había escuchado las cosas que habían empezado a ocurrir en ese tiempo. Seguramente había empezado a escuchar que multitudes seguían a un hombre llamado Jesucristo. Seguramente es probable que ya hubiera acontecido el milagro de los panes y de los peces. Seguramente había escuchado de que un cojo había sido levantado y ahora caminaba. Seguramente había escuchado de otro ciego que un hombre llamado Jesús le había devuelto la vista. Seguramente había escuchado que había personas que estaban sanadas cuando nuestro Señor Jesucristo venía al encuentro de ellos o ellos lo encontraban a Él. Seguramente había una información ahí previa. No preguntó: ¿quién es ese Jesús de Nazaret? ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? Sino que él sabía que era Él. Ya tenía un conocimiento de Él. Y como sabía que Él hacía maravillosos milagros, se levantó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo quiero decirles hoy que Jesús sigue siendo el mismo, que nuestro Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. La palabra de Dios dice que Dios no cambia, que es el mismo ayer, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo mañana, que todo pasará, pero que la palabra del Señor no pasará. Y Jesucristo es la palabra viva, por lo tanto no pasará, es permanente. Por eso yo le digo, Jesús está pasando hoy también. Aunque usted no se haya dado cuenta, aunque piense que no ha sido escuchado, Jesús está pasando alrededor de usted. Y es probable que usted haya empezado a escuchar que de repente alguien fue sanado, que de repente alguien fue consolado, que de repente la vida de alguien cambió, que de repente alguien que hacía cosas humanamente que eran muy cuestionables y ahora ha cambiado. Son cosas para llamar su atención y que usted sepa que Jesucristo sigue pasando en medio de nosotros. Y la pregunta es: ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted el día de hoy? ¿Irá a hacer lo mismo que hizo este hombre ciego, que se levantó dando voces? Había dentro de él sabía que había una oportunidad de que nuestro Señor Jesucristo lo escuchara, de que viniera a Él. Y por supuesto que no la iba a dejar pasar. Y la invitación para nosotros hoy es exactamente la misma. No deje pasar la oportunidad el día de hoy. No deje pasar la oportunidad. Este hombre se levantó y clamaba, y luego los demás le decían: calla, calla, calla. Lo reprendían y le decían que se callara. Pero él clamaba mucho más, y subrayo la palabra clamaba. No solamente se levantó y dijo: Jesús, hijo de David, clamaba. Clamar quiere decir a gran voz, con la voz levantada. Y aún clamaba más diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy Dios está esperando la misma actitud de nosotros.
que nos levantemos de la misma manera, porque hoy Jesús sigue restaurando. Hoy nuestro Señor Jesucristo sigue en el proceso de dar perdón y justificación para aquellos que crean en Él. Hoy nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. La palabra de Dios lo dice. No un milagro como yo lo espero, sino como Él va a hacerlo en la vida de cada uno de nosotros. Dice la palabra, Lucas 18:40, que nuestro Señor Jesucristo se detuvo delante de este hombre y mandó traerlo delante de su presencia. Y dice la Escritura que cuando llegó le preguntó, diciendo, la Escritura dice, ¿qué quieres que te haga? No sé si exactamente fueron esas palabras, el Evangelio dice que así fue. No sé si fue dime qué necesitas, dime qué puedo hacer por ti, dime por qué das voces. No importa, la posición es exactamente la misma. Jesús está ahí permanentemente para el que quiera acercarse. Para el que quiera creer. Que hoy puede clamar a Él y tener la seguridad de que Él se va a detener y le va a decir, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? La Escritura dice que el ciego dijo, Señor, que reciba la vista. Fue muy específico en su petición. Dice que estaba mendigando. Dice que estaba pidiendo dinero y pan. Cuando el Señor le pregunta, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga? Él quizás podía haberle dicho, pues necesito dinero para ya no estar pidiendo limosna. Necesito resolver mi problema. Necesito un lugar en donde dormir. Necesito cobija. Necesito vestido. Necesito muchas cosas. Todos nosotros necesitamos muchas cosas. Pero hay una sola cosa que va a ocupar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. Una sola cosa necesitamos. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Este mundo necesita a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que necesita este mundo es a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a este hombre ciego, recibe la vista. Tu fe te ha salvado. La Escritura dice que pidamos, pero que pidamos con fe, no dudando en ningún momento. Y que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Lucas 18:43, luego vio, una vez que podía ver, dice, le seguía, empezó a seguir a Jesús, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Dios nos está exhortando para venir delante de su presencia. Dios nos está exhortando para creer en el Hijo de Dios. Dios nos está exhortando nuevamente el día de hoy para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios da una promesa
de que si yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador y me arrepiento de mis malos caminos, Dios ha prometido que enviará a su Espíritu Santo e iniciará un proceso de transformación en mi vida y no volveré a ser la misma persona, aunque en el espejo yo me siga viendo igual. El Señor dice: tu fe te ha salvado. ¿La fe en qué o en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos que tú eres un Dios soberano. Gracias, Padre, Señor, por traer a nuestra mente una vez más el hecho de saber que tú eres Dios y que no hay otro Dios como tú. Un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios de amor. Y que en ese amor entregó a su Hijo llamado Jesucristo por amor a nosotros, para que no andemos más en tinieblas, para que no andemos más en oscuridad, para que podamos ver la realidad, para que podamos ver el camino por el que andamos y decidir por el camino correcto. Decidir por el que dijo: yo soy el camino. Decidir por el que dijo: yo soy la verdad. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos a no andar más en tinieblas, sino andar en la luz. Padre, ayúdanos en este día para levantar nuestra voz y clamar a ti, diciendo: Señor, una vez más, ten misericordia de mi vida. Ten misericordia de nosotros, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue obrando, sigue haciendo las cosas que solamente tú puedes hacer. Sigue liberando a los cautivos. Sigue liberando a los que están presos, Señor, de drogas, de drogadicción, de adicciones. Sigue liberando, Padre, Señor, a aquellos que han sido encadenados, Señor, o esclavizados por situaciones que han experimentado en sus vidas, producto del dominio del maligno. Que el Señor lo reprenda. Sigue, Señor, rompiendo las cadenas de incredulidad. Sigue, Padre, Señor, quitando la ignorancia de este mundo, que no comprende ni entiende tu palabra, pero que tu palabra es el único camino que puede liberarnos. Sigue obrando, Señor, sigue consolando al que necesita consuelo, sigue sanando al que está enfermo. Sigue, Señor, peleando por nosotros este día. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en el día a día en nosotros, para hacer la obra, Padre, que tú tienes establecida desde antes de todas las cosas. Desde antes, Señor, de la fundación del mundo. Desde antes, Señor, que nosotros pudiéramos comprender y entender que Jesucristo es el Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, Padre, para tomar la decisión y poder decir, como dice tu palabra: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y al decir serviremos al Señor, es reconocer que tú eres Señor y nosotros, Señor, somos siervos por amor. Somos esclavos por amor. Y si somos siervos y si somos esclavos, Señor, acatar tu voluntad debe de ser un deleite. Acatar tu voluntad debe de ser nuestro gozo. Acatar tu voluntad, Señor, debe de ser una delicia.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias y te pedimos, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes.